La tarde estaba teñida de un tono anaranjado cuando el silencio en la casa de Elena se volvió tan pesado que parecía que las paredes lo absorbían todo. Había esperado todo el día para hablar con Diego, su esposo, pensando que quizá podían planear un nuevo tratamiento, buscar otra alternativa, aferrarse a una mínima esperanza. Pero la forma en la que él estaba de pie, con la espalda rígida y los brazos cruzados frente al ventanal, ya le anticipaba que no habría conversación, sino sentencia. «No puedo más», dijo al fin, sin girarse hacia ella. Sus palabras cayeron como piedras secas, sin rastro de ternura. Elena se quedó quieta, apretando los bordes de su falda. La garganta le ardía como si cada palabra que se acumulaba en ella se le hubiera quedado atascada. Había escuchado muchas veces la frustración de Diego, su deseo de tener una familia, de escuchar el eco de pasos pequeños corriendo por el pasillo. Pero aún así, una parte de ella seguía confiando en que el amor sería suficiente, que lo que habían construido valía más que lo que la vida les negaba. «¿Qué quieres decir?», preguntó con voz baja, aunque ya lo sabía. Diego cerró los ojos un instante y luego los abrió lentamente con la mirada fija en el horizonte, como si el mundo afuera fuera más digno de su atención que la mujer que lo esperaba sentada en el sofá. «He intentado aceptarlo, Elena. De verdad, he intentado convencerme de que podemos ser felices así, solo nosotros dos. Pero no es la vida que quiero. Necesito hijos, necesito una familia. No puedo renunciar a eso». Las palabras se clavaron como cuchillos. Elena sintió que el suelo se le movía bajo los pies. «Y nuestro matrimonio», logró decir con la voz quebrada. «Todo lo que hemos pasado, lo que hemos compartido». Por primera vez Diego se giró para mirarla. Pero no era la mirada que ella conocía, no era el hombre que había estado a su lado cuando apenas tenían nada, ni el que una vez la abrazó bajo la lluvia prometiéndole que jamás la dejaría. Era un extraño con gesto duro, con el corazón cerrado. «Lo intentamos, pero no es suficiente, no puedo quedarme». Elena sintió como algo dentro de ella se rompía en pedazos diminutos. Recordó cada visita al médico, cada prueba dolorosa, cada esperanza encendida y apagada como una vela frágil. Recordó las veces que había llorado en silencio en la ducha, para que él no la escuchara, porque no quería que la viera como débil. Y ahora descubría que mientras ella luchaba por mantenerlos unidos, él solo pensaba en lo que no tenía. «Entonces, ¿me dejas porque no puedo darte un hijo?», preguntó con un hilo de voz. Diego no respondió de inmediato. Desvió la mirada como si admitirlo directamente lo hiciera aún más cruel. Pero su silencio fue suficiente. Las lágrimas empezaron a caer, primero despacio, luego sin control. Elena apretó los puños deseando que el dolor no la consumiera por completo. «Y las promesas, Diego. Él, para siempre, él, en lo bueno y en lo malo», susurró, apenas audible. Él soltó un suspiro pesado como si quisiera justificar su decisión con un aire de resignación. «No puedo vivir con un vacío tan grande, Elena. No puedo renunciar a mi sueño de ser padre. Lo siento, lo siento». Dos palabras que sonaban huecas, incapaces de contener la magnitud de la herida que le estaba provocando. Esa noche, después de que él se marchara al cuarto de invitados, Elena permaneció horas sentada en el sofá, mirando las paredes que aún guardaban las fotos de sus viajes, los recuerdos de su vida en común. Se levantó para verlos de cerca. Había una foto en la playa donde él la cargaba riendo sobre sus hombros. Otra en la Navidad pasada, frente al árbol iluminado. Todas esas imágenes parecían burlarse de ella como si mostraran un amor que había desaparecido en silencio. Sin avisar, los días que siguieron fueron un calvario. La familia de Diego, que nunca había ocultado su desaprobación hacia ella, se encargó de hundirla más. Comentarios como, «una mujer incompleta», o «nuestro hijo merece a alguien que le dé descendencia», llegaron a sus oídos sin piedad. Algunos amigos en común dejaron de llamarla como si el divorcio la convirtiera en culpable por defecto. Elena pasó noches enteras llorando sola, aferrada a una almohada que aún olía a él, preguntándose en qué había fallado, qué más podía haber hecho. La soledad era un monstruo que la seguía a todas partes. Hasta las rutinas más pequeñas, como preparar café en la mañana, se convirtieron en recordatorios dolorosos de lo que ya no estaba. Pero en medio de aquel dolor, algo dentro de ella empezó a despertar. Había momentos, en el silencio de la madrugada, en los que se repetía una y otra vez que no iba a dejar que la definieran por lo que no podía dar.
Que su valor no se reducía a la capacidad de ser madre biológica. Que su vida tenía que significar algo más que el abandono de un hombre incapaz de verla en su totalidad. Una noche, después de llorar hasta quedarse sin fuerzas, tomó la decisión. Se levantó, abrió el armario y empezó a empacar. Cada prenda que doblaba era un adiós, una despedida a una vida que había sido más ilusión que realidad. Sus manos temblaban, pero había en sus movimientos una determinación nueva, un fuego que apenas comenzaba a arder. Cuando el taxi llegó, Elena salió de la casa con una maleta pequeña y el corazón roto. Miró una última vez hacia las ventanas iluminadas, hacia el hogar que había intentado construir con tanto amor, y supo que no había marcha atrás. El aire de la noche era frío, pero al mismo tiempo la envolvía con una extraña sensación de libertad. Mientras el auto se alejaba, apoyó la frente contra el cristal y cerró los ojos. Dolía como nunca antes, pero en lo profundo de ese dolor se juró algo: no permitir que nadie, nunca más, la hiciera sentir insuficiente. El destino le había arrebatado una parte de sus sueños, pero ella aún podía escribir una nueva historia. Una que empezaba justo en ese instante, mientras la ciudad se alejaba tras ella y el futuro, incierto, se abría como un camino oscuro que esperaba ser iluminado por su propia fuerza. El rugido del jet privado se fue apagando mientras la aeronave descendía con suavidad sobre la pista del aeropuerto de Madrid-Barajas. El cielo estaba despejado, apenas con unas nubes lejanas que parecían pintar un telón de bienvenida. La expectación en la pista era evidente, había fotógrafos, periodistas y personal de protocolo esperando la llegada de una invitada que en apenas unos años había captado la atención internacional por su ascenso meteórico en el mundo empresarial y por su labor humanitaria. Nadie sabía con exactitud qué esperar, solo que era alguien que había regresado para dejar huella. Cuando la escalerilla se desplegó y la puerta del jet se abrió, todos los flashes se prepararon para disparar. La primera figura que apareció fue la de una mujer de porte elegante con un traje blanco perfectamente entallado que reflejaba autoridad y serenidad. Elena descendió con paso seguro, su cabello negro cayendo con naturalidad sobre los hombros y sus labios curvados en una leve sonrisa que transmitía confianza. Aquella no era la misma mujer que 4 años atrás había abandonado su hogar en silencio, rota y sin rumbo. Era otra, una versión renovada de sí misma, alguien que había aprendido a reconstruirse desde el dolor. Lo que nadie esperaba, y lo que hizo que el murmullo de la multitud se transformara en un oleaje de exclamaciones, fue la diminuta figura que apareció detrás de ella. Una manita pequeña se aferraba con fuerza a la suya. Era un niño de 3 años, de cabellos oscuros y rizos rebeldes, con una sonrisa tímida que iluminaba su rostro mientras descendía los escalones de la escalerilla con la ayuda de su madre. El contraste era poderoso, la figura imponente de Elena y la inocencia pura del pequeño que caminaba junto a ella tomándola como su refugio. Los flashes estallaron como relámpagos, las voces de los periodistas comenzaron a mezclarse en un caos de preguntas. ¿Quién era el niño? ¿Era su hijo? ¿Qué historia había detrás? Elena no se detuvo a responder. Siguió avanzando con calma, inclinándose de vez en cuando hacia el pequeño para asegurarse de que estuviera cómodo. Él, curioso, miraba alrededor con esos ojos grandes que parecían descubrir el mundo por primera vez, pero no soltaba la mano de su madre. «Listo, campeón», le susurró Elena mientras daban los primeros pasos sobre la alfombra que los conducía hacia la comitiva que los esperaba. El niño asintió con una dulzura que hizo sonreír a algunos de los presentes. Ese simple gesto bastó para conmover a quienes presenciaban la escena, la imagen de una mujer que, pese a todo lo que había vivido, había encontrado la manera de cumplir el sueño de ser madre. La historia detrás de ese momento era larga y dolorosa, pero también luminosa. Durante sus viajes por Sudamérica, en uno de los tantos proyectos humanitarios en los que se había involucrado, Elena había visitado un orfanato. Allí lo había visto por primera vez, un niño que jugaba solo con una pelota vieja entre las manos, y que al notar su presencia la había mirado como si ya la conociera de antes. Ese instante había sido suficiente. Algo en su corazón le dijo que no había llegado a ese lugar por casualidad. El proceso de adopción no fue sencillo, trámites interminables, entrevistas desgastantes, obstáculos legales y comentarios hirientes de personas que aún creían que la maternidad solo podía definirse por la sangre. Pero Elena había enfrentado cada dificultad con la misma determinación con la que un día decidió reconstruir su vida. Y lo había logrado.
Ahora, mientras avanzaba por la pista tomada de la mano de su hijo, sentía que todos esos años de lucha habían valido la pena. No necesitaba explicarle al mundo que aquel niño no había nacido de su vientre porque sí había nacido de su corazón. Esa era la única verdad que importaba. Entre la multitud, un rostro la sorprendió. Estaba de pie al final de la alfombra, vestido con un traje oscuro que resaltaba la palidez repentina de su expresión. Diego. El hombre que la había desechado, que la había dejado convencido de que ella jamás podría darle lo que él quería. No esperaba verlo allí, pero el destino tenía un extraño sentido del humor. Cuando sus miradas se cruzaron, por un instante todo se detuvo. Elena sintió el eco del pasado golpeando su pecho, los recuerdos de aquellas noches de lágrimas y abandono. Pero enseguida algo más fuerte se impuso, el orgullo. El orgullo de haber demostrado, sobre todo a sí misma, que no era una mujer incompleta, que su valor no se reducía a su capacidad biológica de concebir. Diego bajó la mirada hacia el niño que en ese momento tiraba suavemente de la mano de Elena, pidiéndole atención con inocencia. El desconcierto en su rostro era evidente. Era como si viera materializada la vida que él pensó imposible, pero que ella había construido sin necesitarlo. Elena se detuvo un instante frente a él. No había rencor en su expresión, solo una calma poderosa, casi desafiante. Se inclinó un poco hacia su hijo y le acarició el cabello, antes de volver a mirar a Diego. «Te presento a mi hijo», dijo con voz serena, lo bastante baja para que solo él lo escuchara. «El destino me quitó algo, pero me devolvió mucho más». Diego abrió la boca, pero no encontró palabras. Se quedó quieto, atrapado en su propio silencio, mientras Elena retomaba el paso. El resto del recorrido fue una procesión de cámaras, preguntas y curiosidad, pero ella no se dejó abrumar. Caminaba con la frente en alto, con el niño a su lado como prueba viviente de que el amor encuentra caminos inesperados. Cada paso sobre aquella alfombra era una declaración silenciosa de victoria. Ya no era la mujer que lloraba sola en la oscuridad, ni la que se sentía culpable por no poder dar lo que la sociedad esperaba. Era madre, era empresaria, era una mujer que había aprendido a levantarse y brillar en medio de la adversidad. Cuando subió al coche oficial que la esperaba, cerró la puerta y abrazó a su hijo con fuerza. Él, con esa inocencia que curaba todas sus heridas, apoyó la cabeza en su pecho y preguntó: «Mamá, ¿por qué había tantas luces?». Elena sonrió y le besó la frente. «Porque hoy empieza un nuevo capítulo, cariño. Y vamos a escribirlo juntos». El motor del coche se encendió y se alejó del aeropuerto, dejando atrás los flashes, las miradas y el pasado. Elena apoyó la cabeza en el respaldo y cerró los ojos un momento. El camino no había sido fácil, pero estaba segura de algo: nunca más dejaría que nadie le arrebatara su valor. Ahora tenía a su hijo, y con él toda la fuerza del mundo para seguir adelante.